les presento nuestra mesa de interdisciplinariedad y intermedialidad que va a moderar nuestra queridísima doctora Didan Weekend. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a esperar a que terminen por allá de sentarse. Pues bueno, creo que desde ayer este encuentro, este espacio que habla también como de la capacidad de buscar generar puentes desde los diferentes frentes dedicados a las artes escénicas, sobre todo al teatro de nuestra universidad, ha sido ya una especie de fiesta, ¿no? Ayer yo tuve oportunidad de estar aquí en la mañana y pues nada, se siente esa energía. Yo estoy ahora en la facultad desde hace tiempo en ciertos roles y me toca compartir espacios con gente de muchos colegios. Ayer comentábamos con las personas de aquí de Extensión Académica, con este maravilloso equipo que está por allá también sosteniendo parte del trabajo acá de producción, cómo se siente inmediatamente cuando hay una sala llena de gente de teatro, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que ocurre? ¿Qué es esa sensación vibrátil que tenemos ahorita entre los cuerpos, ¿no? Ese entusiasmo, esa sensación de cuerpos vivos, atentos que están acá compartiendo. Y bueno, un poco sobre eso vamos a estar hablando el día de hoy en esta mesa que tengo el gusto de moderar y con gente a la que quiero mucho. Yo cuando vi el programa dije, qué lujo estar acompañada el día de hoy acá, ¿no? Creo que de verdad, Alberto, Cintia, Gabriel, Jefso, pues tenemos muchos años encontrándonos en muchos lugares, ¿no? Y me da mucho gusto porque se siente eso como un encuentro importante. Vamos a estar escuchando sobre dramaturgias intermediales, interdisciplinares, ¿no? Esas dos palabrejas que un poco voy a empezar situando antes de ir soltando la palabra, porque me parece que son además, bueno, dos palabras que en sí mismas están siempre convocando a romper las barreras, ¿no? Quienes llevamos tiempo obsesionadas trabajando con el tema de la intermedialidad, como sé que es el caso de Cintia y mío, ¿no? Desde hace muchos años, se ha vuelto una especie de término que de repente apareció en la escena, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? La noción de intermedialidad hace unos 10, 15 años, cuando éramos nosotros acá unas estudiantes de la facultad y nos encontrábamos en los seminarios de la doctora Susana González Actorias y Irene Artigas, a quienes nombro, porque en esta facultad tenemos a grandes especialistas sobre intermedialidad y son ellas, ¿no? Las que han iniciado. Cuando aparecía esta categoría siempre se le confundía con una categoría otra, que es… se pensaba que se estaba hablando más bien en términos de media studies, ¿no? De estudios mediales, que vienen más bien del marco de la comunicación. La noción de intermedialidad viene de las artes. El primero en nombrarla fue Dick Higgins hace mucho tiempo, pero está por ahí Meredith Monk, ¿no? No se trata acá de dar una clase sobre intermedialidad, aunque a mí me apasiona el término, pero sí de decir que tiene una genealogía muy específica y que esa genealogía viene de las artes. Es importante porque no es de esas palabras teóricas que luego se le pone encima a las artes, sino de esas palabras que desde el hacer se gestaron para intentar decir cosas, ¿no? La noción de intermedialidad es muy amplia, podemos hablar de los estudios intermediales, pero también podemos hablar de relaciones intermediales como categoría analítica. Pero sobre todo les invito a pensar en una cosa el día de hoy, que es que interdisciplina e intermedialidad están teniendo esas dos palabras, ¿no? Que son intermedia, o sea, entre medios, ¿no? Y interdisciplina, entre disciplinas. En realidad, quienes estamos cerquita de la intermedialidad sentimos que interdisciplina y intermedialidad es una redundancia, porque intermedialidad está apuntando de hecho a eso que está entre medios. Es una de esas categorías que surgió para levantar un poquito la cabeza a la discusión sobre el arte, ¿no? Esta discusión que ha ocupado mucha energía, mucho tiempo, ¿no? Cuando decimos que, digamos, las artes y las disciplinas, siempre ha habido manifestaciones de la vida humana que casi que tenían que pedir permiso para entrar, ¿no? Entonces, si eran high art, low art, ¿no?
si hay arte popular o hay las bellas artes, ¿no? Entonces, un poco desde ese lugar, la intermedialidad se emancipa, se sacude y dice, dejemos de discutir qué es arte y qué no es arte y planteémonos en términos de medios, ¿no? De flujos. Asumamos que todo es posible de ser pensado y todo es digno de ser pensado y todo es digno de atención también para nuestras actividades humanas, artísticas y creativas. Y entonces así podemos entender que medio, en realidad, es una categoría que puede ser entendida como herramienta, en el sentido que diría McLuhan, ¿no? Como extensión de lo humano. Y ahí aparecen todos los medios, ¿no? Los medios electrónicos, los medios mecánicos, los medios digitales, ¿no? Medio también como una categoría que puede ser pensada como sistemas de signo, como lenguaje, como lo podemos pensar desde la semiótica. Y medio también como contexto, como ambiente, como campo, diría Bourdieu, ¿no? Tenemos por lo menos estas tres zonas, ¿no? Entonces es infinito. Nos damos cuenta que en realidad al decir que vamos a hablar de dramaturgias intermediales, estamos diciendo que vamos a hablar de dramaturgia, ¿no? Que estamos pensando en todos los cruces posibles, pero que estamos poniendo una atención especial a las relaciones, a la categoría de medio, ¿no? A las formas en las que los medios distintos, el medio privilegiado para quienes estamos en el teatro, que es el cuerpo, ¿no? En su relación con las otras cosas, el medio de la escritura, la palabra, lo que escribe el cuerpo, en fin, ¿no? Sobre esos cruces, sobre estos distintos frentes, creo que son sobre los que se va a ir tejiendo acá la conversación. Y bueno, vamos a dar inicio a estas intervenciones muy ricas. Jeff quiere empezar, ¿no es cierto? No quería empezar, pero la estoy molestando. Pero bueno, vamos a empezar con la participación de Jeff Suariba H. Gómez, artista interdisciplinaria, gestora cultural y dramaturgista. Su trabajo habita entre las artes escénicas, la literatura y el pensamiento interseccional. Hija de una familia campesina. Es la primera de su familia en dedicarse a las artes. Como dramaturgista, desarrolla procesos de acompañamiento artístico. Es integrante de la colectiva Cromañón y la cooperativa editorial Heredad, con quienes experimenta procesos radicalmente afectivos y vitales. Gracias. Muchas gracias por todas estas palabras, por su tiempo, por su espacio que destinan, que vienen corriendo, que dejaron una clase, que o no, en fin, por su trayecto en sus medios de transporte. Voy a empezar a caminar. Bueno, estoy conmovida por ver a tantas personas queridas, seguramente a tantas personas que querré, a estudiantes, compañeras, compañeros de ambas escuelas y espero también de otras, seguro alguien estudia en otros espacios. Y bueno, ahí está. Sí, ok, voy a empezar, Omar, a moverle aquí. Ay, no sé qué pasó. Bueno. Y gracias por este espacio en el coloquio, porque creo que como artistas, como estudiantes, profesoras, profesores, es muy rico pensar en voz alta y pensar ¿no? Y un poco esa es la intención, al menos mía, con ustedes, que me ayuden a pensar y a compartirles algunas experiencias que considero, como decía hace un momento Didangui, que creo que son dignas de ser vividas por quienes estamos aquí y de compartirlas. Y creo que va más en el sentido de una genealogía. Titulé esta participación Herbario de Curiosidades y les quiero contar por qué lo titulé así. Ahora un poema. Sí es cierto, ahí va. Sobre el método de recolección. Esto lo señala el libro que la maestra Olmedo nos dio a leer para armar un herbario. Anotar dónde y cómo se encontraron.
Luego tratar de secar, quitar la humedad para evitar que se desarrollen las esporas de los hongos y las bacterias. Y después describir y clasificar de acuerdo con esa descripción. Para poder compartir 2 puntos. Estar en contacto con otras recolectores. Se requiere conocer el lenguaje de los recolectores, coordenadas, descripciones y formas especiales de evidenciar la alegría como esa mirada tuya que abre puertas y ventanas. ¿Sería posible un lenguaje en el que sean las muestras quienes hablen? Células en células sonoras. Plantear la pregunta de otro modo. Un lenguaje que sea comunicación y alimento, que al decirte almena te guiñe y te aletee las pestañas, que al pronunciar claramente aquí estamos, nos rodee un halo de dulzura y alegría que nos una por diversas vías, canales de comunicación que vibren y nos acerquen. Células, alvéolos, mata de otra mata y alegría. Este es un poema de un poemario de Marisela Guerrero que se llama El sueño de toda célula. Y bueno, esa es una de las razones por la cual titulé así mi participación. Y la otra razón es, bueno, y les invitaría a que dejen que aparezca este halo de alegría. La otra razón es porque el martes en la tarde vine a la conferencia sobre dramaturgismo de Michel Chemers y dijo la siguiente frase que me quedó resonando, que es la libertad de percibir las propias curiosidades. Me gustaría quedarme por ahora con la palabra curiosidad. Esta palabra de origen latino, que de acuerdo al diccionario etimológico de Joan Coromines, citado en etimologías.dechile.net, puede describirse como el deseo de saber, y cuya, digamos, no es propiamente prefijo, no sé si hay alguien aquí de letras clásicas, pero, digamos, la primera parte de la palabra está relacionada con la palabra curar, cuidado, esmero, ocupación. Y con el i, esta curiosidad también la compone el sufijo dad, que es cualidad. Entonces, además de que se pueda significar como el deseo de saber, les propongo que también pueda significarse como la labor del cuidado al saber. Este herbario pertenece a Jefsori Bache Gómez, reúne algunas experiencias, momentos, imágenes, palabras, sonoridades, recuerdos que he ido guardando en mis viajes. Otras clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Las razones por las cuales había decidido estudiar teatro no las encontraba del todo en las clases del colegio, así que decidí ir a curiosear a las clases de estética, de ensayo literario, de cultura de paz, buscar a las personas, prácticas y saberes que acompañarán y acompañan mi forma de percibir mi práctica y dar cauce a mis deseos. Pienso sin duda en todos los espacios que han desbordado mis curiosidades, el Seminario Permanente de Estudios de la Escena y el Performance, los espacios y taller de asistencias de eventos en el Museo del Chopo, la comitiva de encuentros de apuntes de la Cátedra Bergman, que comenzó un proyecto que coordinaba en su momento Mariana Gándara y ahora está al cuidado y al resguardo de Isabel Toledo. Y bueno, en esos espacios me encontré con un sinfín de personas. Yo les invito, compañeras, compañeros, que se vayan a curiosear a todas las clases de otros colegios que hay en la facultad, a todos los talleres que puedan integrar a sus prácticas, en fin. Muestra número 2, o colecta número 2, la colectiva Cromañón. Los procesos de creación, discusión y amistad que he encontrado en la colectiva Cromañón y de los cuales quiero distinguir 3 que surgieron específicamente durante la pandemia, en ese momento en el que todos aquí seguramente atravesamos la intemperie y la incertidumbre. Y en esos momentos nos buscábamos formas de pensarnos juntas y la verdad no pensábamos, como decía hace un momento Idanwi, si era teatro, si no era teatro. Nuestra necesidad era básicamente estar juntas. Para ello construimos, o fue la manera que encontramos, un proyecto que se llamó
Ahora sí, Omar, estoy lista. Así. Gracias. Un proyecto que se llamó Audiomapa Sonoridades de Aliento, que era un mapa, tomamos como referencia, por supuesto, el mapa de escritoras, no sé si lo conocen algunas, seguramente sí, que mapea, que hace una cartografía de escritoras en México, y también un mapa de la fonoteca que también reúne varios audios, varias sonoridades de México. Y nosotras trabajamos con un programador al que le pedimos que integrara sonoridades de aliento, hicimos una invocatoria y buscamos a mujeres, que era una convocatoria dirigida a personas que se identificaran como mujeres, y les pedíamos que enviaran un audio a otra mujer, que en algún momento que cuando entrara el audiomapa se encontrara con esa sonoridad de aliento, como con ese apapacho sonoro de alguna manera. Para esto, nosotras invitamos a 3 mujeres que admiramos mucho, a Eve Rosell, a Gabriela Galván y a Grisela Sánchez, que murió el año pasado. Y bueno, hay también un artista intermedial increíble, busquen sus piezas, sus paisajes sonoros. Y bueno, hicimos este audiomapa después del proceso de taller con estas chicas que llegaron a la invocatoria, y el ingeniero nos ayudó a colocar esos audios en este mapa interactivo, y entonces ustedes entraban, encontraban, ese acceso era público, todos podían acceder a ese audiomapa y escuchaban estos sonidos. Luego, la siguiente etapa del proyecto consistió en sesiones de escucha. De hecho, este proyecto lo cobijó, estas sesiones de escucha, el Festival de la Joven Dramaturgia, que, por fortuna, abrió una nueva modalidad que era justo como mapas textuales. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos, porque pues nosotras tenemos un mapa y ustedes tienen una categoría que se llama mapas textuales, entonces, ¿por qué no? Quizá ellos estaban pensando en otra cosa, pero encontramos una justificación ideal. En estas sesiones de escucha, la idea era reunir a mujeres, también solo podían entrar mujeres, y les disponíamos colchones, les preparábamos un tecito para que pudieran estar en un espacio seguras, tranquilas, escuchando este audiomapa. Aquí están, bueno, este era el mapa en el que ustedes podían ver donde había una sonoridad de aliento. Perdimos el dominio, pero vamos a tratar de recuperarlo y queremos hacer más sesiones de escucha. Esta es una de las fotografías en el que están todas recostadas y escuchando. Aquí se suponía que la manta que está aquí arriba se proyectaba el audiomapa. En fin, hay que hacer mejoras técnicas. Bueno, el otro ejemplo, me voy a salir de acá, Omar, para buscar, es 4 minutos. Oh, diablos. Ok, tengo que seguir y decirles otras cosas. Otro material que he recolectado en mi herbario es la escucha. La escucha es una planta que he recolectado una y otra vez. Cada escucha presenta características distintas y a veces es difícil de encontrar. Frecuentemente uno la puede confundir con prestar atención, pero cuando te encuentres una, te sugiero lo siguiente. Intenta desplazarte de tus propias afirmaciones y negaciones que vayan apareciendo a un lado de la escucha y busca experimentar el verbo dimensionar, en lugar de entender. Dimensionar es sentir el peso de la experiencia que está narrando la otra persona. Dimensionar como sentir el tiempo que le ha tomado a la otra persona pensar lo que piensa. Dimensionar como sentir las texturas que la otra persona siente al expresarse. Ya no me va a dar tiempo de contarles más. Solo quisiera agregar cosas muy sencillas como recientemente estoy trabajando en un proyecto que se llama La dignidad del insecto a partir de una colaboración con una entomóloga. La entomología es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar los insectos. Al final, la conclusión de todo esto era, además de la escucha, que me era importante mencionarles este proceso, era dejarse afectar entre disciplinas. La siguiente conclusión era proponerles que en lugar de disciplinas pensáramos en saberes, ¿no? En esos saberes que propone Didangui que están en lo cotidiano, ¿no? Que hace un momento platicaba con otro compañero artista, ese saber que Shanti Vera, ¿no? Coreógrafo, de alguna manera
recupera de la poesía de su madre para hacer un proceso de traducción hacia la escena, ¿no? Pero también quería proponerles estas interdisciplinas que ocupan otras artistas, como la colectiva Tejiendo Redes, que la interdisciplina no solamente, como decía Didango hace un momento, es una interdisciplina entre cine, teatro, danza, sino entre estos saberes dignos como los feminismos, ¿no? Como otros artistas que se han acercado a los saberes de la sociología, a los saberes de la historia para nutrir sus procesos. Finalmente, solamente me gustaría recuperar el por qué llamé herbario de curiosidades, porque también al acercarte a otras disciplinas, considero que va a haber un acercamiento ético, es decir, un cuidado de ese saber. ¿Qué sentido tendría solamente integrar otros saberes aplicando las mismas lógicas, no sé, elitistas o violentas o pedagogías del terror, ¿no? O sea, si nos vamos a acercar a otros saberes, intentemos, ¿no?, dimensionar desde dónde fueron construidos, ¿no? Intentemos acercarnos a esos saberes que nos hagan percibir libremente nuestras curiosidades. Y finalmente, ya estoy a punto de terminar, lo prometo. Bueno, ya solo voy a terminar porque siempre es alguien que me acompaña muchísimo en estas reflexiones. Ella hace rato también lo mencionaba. Cuando digo qué saberes, me refiero a esto. Un arte de caminar, de conversar, de hablar con uno mismo y con los otros que se sostienen el deseo persistente de examinar la propia vida. Y son esos saberes de los que les hablo, de esa intermedialidad que me gustaría invitarles y que yo busco en cada uno de mis proyectos y procesos, tanto también como gestora, como dramaturgista. Y bueno, esto que les acabo de leer está en el libro de gestos de Rafael Mondragón Velázquez, que también pueden adquirir por ahí. Y bueno, muchas gracias. Bueno, pues yo siempre pienso que estas mesas funcionan también como si fuera asomarse a pequeñas ventanas, ¿no? Creo que si algo tienen de rico estos espacios es también la oportunidad, ese ya no me va a dar tiempo, en el fondo tiene que ver con tenemos tanto que conversar, ¿no? Ya no me va a dar tiempo significa tengo ganas de seguir hablando con ustedes. Y creo que para mí es importante decirlo porque creo que estamos teniendo aquí una mesa de lujo en donde un poco va a pasar lo mismo en todos los casos, porque no solamente las trayectorias, sino los caminares, los haceres de las 4 personas que están el día de hoy acá, pues darían para muchas, muchas horas de conversación, ¿no? Como dice Maurice Blanchot, para la conversación infinita que es la vida. Entonces, bueno, yo nada más quiero decir que ahorita tuvimos como una posibilidad de asomarnos a una manera de pensar la intermedialidad que tiene que ver directamente con estar todo el tiempo atravesando lugares entre la voz y el cuerpo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar cercana a estos trabajos de Hepzibah y lo que quiero decir es que en el fondo siempre es una pregunta la intermedialidad, ¿no? Y es una pregunta que tiene, y la interdisciplina, y es una pregunta que tiene que ver con algo que creo que en este momento tiene una radicalidad social que no podemos perder de vista, que es la capacidad de ser hospitalarios con una estructura, con un discurso que sea distinto al nuestro, ¿no? Cuando hablamos de interdisciplina, cuando hablamos de intermedialidad, estamos hablando de capacidad de alojar otros pensamientos, otras maneras de ver el mundo, otras maneras de situarnos ante la vida, ¿no? Nos encantan esas palabras porque tienen como rebeldía, pero luego a la hora que se trata realmente de trabajar con una entomóloga o cuando se trata de trabajar con una persona que viene de las ciencias, de otro marco completamente, nos damos cuenta lo rígidas que son incluso nuestras estructuras también artísticas, ¿no? Entonces, bueno, incomodidad, digo, hospitalidad como incomodidad también, ¿no? Como una incomodidad productiva.
Y bueno, vamos ahora a escuchar a Gabriel Yepes. Gabriel Yepes es maestro en investigación escénica por la Universidad de la Sorbona, París III, y licenciado en Teoría del Arte por la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. Es director de la plataforma de gestión cultura de Miurgos, Pensamiento y Creación en Artes Vivas. Desde 2017 ocupa el cargo de coordinador de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo en la UNAM. Su trabajo de creación abarca diversos dispositivos como la instalación escénica, la obra de site specific y la puesta en escena. Hola, hola, gracias, buenas tardes. Gracias a todos los que hicieron posible o hacen posible este coloquio y a ustedes también por estar aquí. Yo me voy a ir picadito y al pie porque como me enseñaron en esta facultad, no, me encanta porque hablar de intermedialidad y todo eso y de repente que no, el cable no sale, que el HDMI, que el USB, que la o sea, que no, ¿no? Entonces me encanta porque somos esta contradicción siempre. Bueno, yo me voy a leer, todo esto se los podría platicar, pero lo tengo que leer para estar en tiempo cronometrado y no salirme, porque si no me quedo aquí horas. Bueno, he titulado esto Dramaturgias Intermediadas y decidí compartir con ustedes 3 propuestas que me permitirán mostrar 3 estrategias, dispositivos que integran escrituras específicas. O sea, yo de base no soy dramaturgo, a mí la palabra dramaturgia me impone muchísimo. Entonces he buscado estrategias para entrarle a esa escritura, ¿no? O sea, bueno, hay muchos dramaturgos aquí en la sala y personas especializadas en ese tema que no es precisamente el mío, y he encontrado estas 3 estrategias de proyectos creativos personales. El primero es la mirada extranjera, que es un dispositivo que implica una escritura con lesotres, en este caso con personas transgénero de Jalisco. El proyecto lo he realizado desde 2007 en distintas ciudades como París, Riviera en la frontera de Uruguay con Brasil, Córdoba en Argentina y su última versión, esta de 2017 en Guadalajara. El dispositivo implica la interacción con distintos agentes que son la sociedad civil, a través de una asociación que en este caso fue Impulso Trans, una institución educativa que fue la Universidad de Guadalajara, la UDG, y un espacio de difusión cultural que en este caso fue Larva. A partir de este cruce de colaboraciones se entreteje esta propuesta. Esta escritura es una escritura compartida entre los actores, performers. Bueno, a esta le puse la mirada extranjera, escribir con Otrex, ¿no? El dispositivo implica una escritura compartida entre los actores, performers, protagonistas, con quienes a lo largo del proceso creativo escribimos la dramaturgia. Un punto de partida para este proyecto es la idea de que las personas transgénero son, en muchos casos, las primeras desplazadas forzadas de su núcleo familiar. De ahí el título y la noción de extranjería. Idea que es profundizada desde la relación mediada de los protagonistas con el público, que en este caso hemos llamado visitantes. El proyecto está diseñado para realizarse con personas originarias de las regiones o de los estados en las que permanecen. De ahí la idea de resistencia a ser desplazadas y de la permanencia como un acto político. El dispositivo se diseña en relación a la trayectoria de vida de los protagonistas. En un primer momento, realizamos un trabajo de intercambio entre los participantes y yo, que puede hacerse desde la distancia. Con varios meses, bueno, como lo he hecho en diferentes países y ciudades, pues es complicada la logística porque se lleva al menos 3 meses de relación con los protagonistas. Entonces empezamos por el Facebook, Instagram, etcétera, a tener contacto a través de estas asociaciones con los protagonistas. Entonces, se diseña yo empiezo a la distancia con varios meses de antelación para ir generando confianza y lazos en común. Una vez en la ciudad generamos el mapa de los afectos que traza un recorrido por la ciudad y es el recorrido de su propio habitar en esa ciudad. En esta etapa de creación vamos recolectando testimonios de experiencias vividas por ellas en cada uno de esos lugares.
en un segundo momento, intentamos imaginar un espacio prospectivo en el cual sería posible habitar ese espacio que llamamos la alcoba de los deseos. Ahí le puse play. En realidad esto es un video de cómo, para que vean un poco el montaje que hacemos en esos camerines, pero yo creo que por el tiempo me lo voy a saltar. Ay, ¿qué hago? Ya, a esta quería llegar. Vividas por ellas, en un segundo momento intentamos imaginar un espacio prospectivo en el cual sería posible habitar para ellas a ese espacio que llamamos alcoba de los deseos, y finalmente, con los materiales recolectados, escribimos un guión que será grabado por ellas mismas. En un tercer momento realizamos un montaje con acciones cotidianas que harían frente a un espejo, que es el anterior video, que ya no me voy a regresar. La cámara es el espejo y la pantalla en la que se proyecta su imagen es la mediación con el espectador. De esta forma montamos la imagen en video y la voz previamente grabada, y las activaciones se realizan en esos camerinos de los teatros o en diferentes espacios que no son el escenario. Son espacios reducidos en los que se produce la habitación y en la que sale la experiencia del visitante con cada una de las protagonistas. Después hacemos, como es un trabajo de campo muy amplio con asociaciones, hay una comunidad trans que se convoca. Hacemos una exposición de retratos con cada uno de estas personas y nos permiten generar este espacio que llamamos de mediación para la llegada del público que va por turnos a entrar a esta alcoba con los protagonistas. Entonces, como no tenemos, es un espectáculo de 1 a 1, son 20 minutos encerrado con la mediación del protagonista y al final con el protagonista. Entonces, hay muchos otros que para esperar están viendo en la parte anterior, previa a eso, son 40 minutos al menos de espera, están viendo los retratos y revisando ese mapa de los afectos que les mencioné para ir conociendo el trayecto de estas personas que después conocerán en ese espacio de intimidad. En este dispositivo es de 1 a 1, pero se realiza de manera mediada. Al final de la estancia, estas personas se encuentran con los protagonistas. Es decir, todos los 20 minutos están viendo y escuchándoles a través de su imagen en video, como si fuese un espejo frente al cual se sientan, y al final, para salir de ese espacio, es el mismo protagonista, que en este caso es Angelique, que eso no lo dije, se me pasó, ella, e Isaac Martínez. Entonces, Isaac Zacarías y Angelique son los protagonistas de esta edición de La Mirada Extranjera. Y la idea es que el público pueda conocer mucho de su trayecto antes de entrar a ese espacio, ¿no? Es una especie de acompañamiento y de conocimiento de la vida de los protagonistas para que ese espacio de intimidad sea mucho más potente. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? ¿Más o menos? Sí, ahí voy. 4 minutos, o sea, 8. Bueno, me voy rápido. El segundo proyecto se llama Amaro, con el dedo en el gatillo, escribir con el documento. Este proyecto es lo más cercano a una obra teatral que he podido lograr. Lo he colocado en esta presentación debido a que al tratarse de una obra documental, su escritura ha implicado un proceso riguroso de investigación y de integración de archivos y materiales que ahora les describo. La obra aborda la vida del general de división Joaquín Amaro Domínguez, quien fue secretario de Guerra y Marina bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil. Amaro fue una pieza clave en el México postrevolucionario y fue bajo su mando que se realizaron las reformas al ejército, que han sido las más importantes, al ejército moderno, al grado de considerarlo el padre del ejército moderno mexicano. Junto con Álvaro Obregón, Amaro tuvo grandes conquistas militares y al subir Calles al poder y nombrarlo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas en 1924, o sea, el año pasado se cumplió un siglo, se convirtió en uno de los 3 hombres más poderosos del país. Esta obra la presentamos en noviembre pasado en el Teatro Casa de la Paz, justo cuando el general cumplió 100 años de su nombramiento. La obra aborda la vida del general de división, que como ya les dije, ¿no? Para realizar esta investigación nos sumergimos en distintos archivos históricos, como es el Fideicomiso Archivo Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca. Y bueno, cabe mencionar que la investigación formal del proyecto nos llevó alrededor de 2 años, ya de manera continua y rigurosa.
La cantidad de archivo Joaquín Amaro tiene una extensión de 5,000 expedientes, 830 fotografías independientes de fototeca, 56 álbumes con 8,625 imágenes, 52 películas, 7 series documentales que abarcan los distintos periodos de la vida del general y su participación en el gobierno desde 1915 hasta 1952. Estos documentos que les muestro son realmente telegramas entre el presidente Obregón y el general Amaro, donde se toman decisiones muy importantes para el país. A esta serie de archivos históricos, que son todos estos que les estoy mostrando, porque en realidad son estas fuentes que hacen la dramaturgia, al final de cuentas, porque son documentales, nos introducimos también a documentos actuales que son, por ejemplo, los requisitos generales de reclutamiento para las Fuerzas Armadas, ¿no? Entramos a la página, hicimos solicitud, entonces probamos cómo está funcionando el sistema, cómo el sistema les requiere para que salven a la patria. Entonces, y a estos archivos históricos se sumaron estos actuales, que son documentos reales que nosotros activamos también, y documentos, pues, por ejemplo, la de Francisco I. Madero, la sucesión presidencial, que casi nadie ha leído y nadie conoce, donde habla exactamente de lo que está pasando hoy en México con el ejército y el abuso de poder. Además de eso, se pueden sumar una gran cantidad de obras escritas sobre el general, principalmente por parte de la doctora Marta Beatriz Loyo, experta en la figura del general, y una serie de documentos realizados en coloquios y seminarios, principalmente del Colegio de México. Pero además de esos materiales históricos oficiales, contábamos con el archivo personal del general y de gran parte de documentos de la familia Amaro Izaguirre en este caso. También nos interesamos por fuentes directas como las de familiares y fuentes otras que fuimos encontrando como verdaderos hallazgos sobre la figura del general, como la película Y la mujer hizo al hombre, de Alejandro Galindo. Debo mencionar que este es un estilo de la película sobre el general. ¿2 minutos? ¿En serio? Bueno, teníamos materiales porque el protagonista de esta historia es Misha Arias de la Cantoya y Amaro, que es el último nieto del general Joaquín Amaro y que es el protagonista de esta historia. Teníamos muchos objetos documentales, nos asesoró Shada Hilarios de Microscopía Teatro, y en la parte del biodrama, que no es mi especialidad, tuvimos la colaboración de Vivi Telas, que es una especialista en biodrama, la que acuñó el término biodrama en Argentina, y Vivi nos apoyó en esta colaboración. Y este es el montaje Amaro con el dedo en el gatillo. Eso es escribir con el documento. Y tercer y último acto, Caminante, escribir la ciudad. Este proyecto, esta obra la he clasificado con escribir la ciudad. Una idea de que tiene el director argentino André Carreira, que desarrolló en ese libro maravilloso que les recomiendo leer, Teatro de Invasión, la ciudad como dramaturgia. Escribir la ciudad es una de las prácticas que me han implicado en una dinámica de escritura más bien azarosa, que con el tiempo va sedimentando temáticas que terminan por confirmar la obra. Esta obra es un recorrido sonoro que realicé para el Instituto de Cultura de México en Francia el verano pasado en el marco de los Juegos Olímpicos, por eso se llama Caminante París-México. Está en español y en francés, y la idea es hacer un recorrido, ya no voy a leer porque ya tengo 2 minutos, un recorrido sonoro por el barrio Le Marais, que es el tercer barrio en París, donde está situado el Instituto de México. Aquí se explica, de hecho les voy a pasar el Instagram y las redes sociales del proyecto porque está activo todavía. Lo pueden hacer casi como un podcast o caminar aquí en la facultad escuchándolo, que me parece que se activa muy bien. Explico la dinámica en esa página y los planes de ruta. Los planes de ruta iban del Instituto de México hasta Hotel de Ville, que es una explanada muy grande y muy importante para los Juegos Olímpicos, donde se daban cita, pues como todos al final, en la noche, los atletas, los organizadores, en fin, era toda una fiesta. Y que no soy muy fan de los Juegos Olímpicos, pero en fin. Ese es otro tema. Y el Instituto de México colocó una vitrina donde dice Caminante París-México, recorrido sonoro, una explicación y un QR que pueden ver aquí no sé si se alcanza a ver en la ventana, y un QR. Entonces la idea es que la gente que pasara, tomara el QR y se llevara el proyecto.
y que fuera autónomo, que no estuviera mediado por mí ni por ningún animador ni nada de eso, que es carísimo. Entonces, la idea era que lo tomaran y caminaran. Vienen las instrucciones que ya les mencioné y vamos haciendo, son 7 estaciones donde van pasando cosas. Por ejemplo, esta es La Perla, donde, no sé, por ejemplo, tomamos el barrio judío para hablar del exterminio sionista en Gaza y en Palestina en general. Y fue una cosa bastante molesta para los vecinos, pero había que decirlo, ¿no? Porque no sé si saben, pero en Europa hay muchas restricciones para este tema y portar una cufilla como la que estoy portando en un acto público es castigado en Francia y en Alemania principalmente. Que no pase en México y hay que agradecerlo. Entonces, lo digo públicamente porque cosas que hacemos parecen como fáciles, pero cuando estás en Europa no son fáciles, son un acto político. Ya voy a terminar. Y ya, este proyecto lo puedes circular con el móvil andando por la ciudad o lo puedes descargar, también lo pueden descargar y traerlo a la facultad si tienen mala señal. Y vamos pasando por diferentes lugares de personalidades que habitaron en ese barrio o que como activistas o feministas que han hecho que la constitución en Francia cambie, ¿no? Entonces nos fuimos metiendo en esas historias y terminamos aquí en el Hotel de Ville, que es esto lo que decía la explanada de los Juegos Olímpicos, y después tenemos un link a nuestro Instagram, que es Caminante París México, donde iban subiendo historias que todavía han subido porque esto duró hasta Días de Muertos, porque se siguió extendiendo desde los Olímpicos hasta Días de Muertos. Y vienen diferentes fotos, imágenes, recorridos y pueden también ahí acceder a nuestra plataforma, Caminante París México, y eso es escribir la ciudad. Y las preguntas y respuestas las dejamos para después. Gracias. El tiempo, el implacable, el más feroz, es lo que es. Bueno, creo que ahorita tuvimos así en este tour de force un poco que acaba de aventarnos Gabriel, ¿no? La oportunidad de ver pues una gran cantidad de cruces de medialidades posibles. Me parece interesante en este momento decir que parte de lo que Gabriel hizo es también hacer una deconstrucción, una crítica hacia los propios medios. Cómo el medio, por un lado, nos da la oportunidad de pensar críticamente, pero cómo también podemos pensar críticamente los medios, ¿no? Cosa que de pronto se nos olvida en las artes. Lo digo porque actualmente estamos en una coyuntura en la que, por ejemplo, Gusi Parika dice que tendríamos que dejar de pensar los medios como extensión de lo humano y empezar a pensarlos como extensión de lo geológico. ¿Cuánta energía, cuánto consumo tiene cada uno de esos medios que utilizamos? Cada vez que ponemos un QR, cada vez que decidimos caminar o decidimos subirnos a un metro, la pregunta sobre los medios posibles para plantear nuestras poéticas de dramaturgias intermediales o no, que en realidad todas serían intermediales, ¿no? Es quizá una de las preguntas críticas que más empieza a asomar en estos momentos. Y creo que de alguna manera el trabajo de Gabriel siempre lo ha tenido ahí como presente. Y bueno, vamos a pasar ahora a… ¿Cintia o Gabriel? Quedamos Alberto, ¿verdad? Ajá. Vamos con Alberto Villarreal. Alberto Villarreal, escritor, autor y director de teatro, ópera e instalaciones escénicas, con más de 60 producciones en diversos países. Sus textos han sido traducidos al alemán, chino, inglés, francés y portugués, y publicados por Nick Hearn Books en Londres y Le Mirror qui Fourne en París. No sé si lo dije bien, mi francés es muy mal. Ha sido invitado a festivales como el Festival Transamérique de Montreal y a dirigir en el Kammerspiel de Múnich. Ha recibido el reconocimiento de distinción universitaria por la UNAM y el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares. Bienvenido, Alberto. Pero por la… No, por la grabación… los medios, claro. Ok, el medio ha matado un poco a la escena. Disculpen que me ponga de pie, pero es extraño a veces hablar sentado. Quizás es más similar un poco a cuando sucede un ensayo de cierta forma y creo que propicia un poco más la interacción en la conversación. Lo que
no me parece, no quería hablar el día de hoy un poco de lo que nosotros hacemos o nuestro trabajo, sino más bien de una reflexión que tiene que ver con el fundamento de lo que es el escenario y la escenificación, y que creo que vale la pena traer en una discusión tan importante como la idea del medio, sobre todo porque la categoría, como toda categoría, no solamente esta, toda categoría es insuficiente para hablar de lo que hacemos. ¿Por qué? Hay una diferencia radical entre lo que es el medio y lo que es el escenario, cómo funciona la escenificación, y vale la pena recordar esto, quizá ponerlo en un problema que nos lleve quizá la conversación un poco más allá, no detenerla aquí, sino ir más allá. Y esto tiene que ver porque las categorías que usamos nunca son suficientes, y eso es parte de lo que hay que comprender con una categoría. Parece que la categoría tiene más una cualidad de qué es lo que no puedo decir, qué es lo que no puedo expresar. Eso es lo que la hace útil. Muestra más una especie de zona de negatividad que una posibilidad de expresión de cosas. Y quizá esta es la lucha constante con la academia. Mientras la academia intenta una y otra vez expresar con claridad, la creación, el arte, fuga, rompe, desborda, desfonda lo que estamos haciendo y tiene que volver a introducir la vida como un elemento caótico. Y esto es quizá lo que quisiera conversar con ustedes o trabajar sobre ello. Es decir, hay una diferencia fundamental entre lo que llamamos un medio y lo que llamamos un escenario. Y eso tiene que ver con que normalmente los medios podemos entenderlos como sistemas técnicos, tecnológicos o incluso como economías que producen flujos. Eso más o menos podemos estar de acuerdo, pero hay algo muy importante cuando pensamos el escenario y por qué el escenario no puede ser un flujo de medios o no puede contener solo medios. El escenario es en sí dos cosas, es un proceso y es un organismo. Y esto cambia totalmente la discusión porque cuando hablamos de organismos estamos hablando del flujo de la vida concreta sobre algo. Y esto tiene totalmente una implicación que transforma el problema. ¿Qué es lo que construye el organismo del escenario y que hace enormemente difícil pensarlo como medio? Básicamente hay tres áreas que están involucradas aquí. La primera es que el escenario es un sistema de espacios-tiempos. Y esto es muy importante no olvidarlo o repensarlo una y otra vez o tenerlo como un problema, porque el espacio-tiempo es algo que está totalmente vivo, que funciona como un organismo en sí. Y aquí hay una discusión central, una vez más, de las artes escénicas. No estoy diciendo un cuerpo, sino un organismo. Hay una diferencia fundamental entre cuerpo, organismo y carne. Carne en el sentido artodiano mismo del término. Es decir, la carne como ese pedazo de impresión de dolor, de placer radical y que no puede ser organizada en organismo, valga la redundancia. Luego esa carne en su concatenación puede producir organismos, que son sistemas que interactúan, mecanismos de flujo, donde cada organismo hace una sola función y entonces tiene que conservar la vida de alguna manera. Okay, justo aquí está toda la oposición al cuerpo sin órganos como concepto, es decir, ese territorio de unicidad que llamamos cuerpo. Pero cuando se habla excesivamente, creo, de la idea de cuerpo dentro de las artes escénicas, parece a veces perderse esta idea de organismo o de carne en sí. ¿Por qué es importante esta discusión o entenderlo? Porque el espacio-tiempo en sí es un organismo, es un cuerpo o es una carne. Y esto es fundamental porque entonces el espacio-tiempo no puede ser aprendido por medios. Es un sistema de vidas totalmente caótico, desbordante o desfondante. ¿Por qué plantear estas dos palabras? Desbordante es algo que excede su contención. Y esto es justo lo que busca una y otra vez la escena, desbordar su contención. Desfondar quiere decir que aquello que lo sustenta se rompe y se abre una especie de abismo por abajo. Y entonces se desfonda, quiebra su posibilidad de contención. Entonces los medios o el trabajo sobre medios en la escena tiene que ver con que el medio fracase. Es decir, que el medio muestre su insuficiencia para la conducción de la vida misma. Y esto es algo que es central para que entonces se pueda desarrollar. Ahora, ¿por qué es interesante la idea de intermedialidad? Por la palabra inter. Justamente lo inter no quiere decir una ligadura o una interconexión de cosas. Lo que quiere decir inter es la producción de un tercero,
de un tercer espacio o de una zona de aislamiento radical. No es que vincula, es decir, no es una especie de democratización de relaciones, justo es lo contrario. Es una especie de producción de un territorio que no podría existir si no existiera esta vinculación de organismos o de medios, que ya justo me interesa problematizar esto. Es decir, el tercero o esa zona es justo la tradición fundamental de los escenarios. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? El escenario siempre ha sido una intermedialidad, mas no como la pensamos ahora. El escenario siempre ha sido una vinculación de organismos y de fuerzas fundamentales de la vida que no pueden ser introducidas a lo real, y esto es fundamental en el debate contemporáneo, donde lo real ha vuelto a ganar una especie de protagonismo absoluto o una especie de legitimidad. Para que entonces el proyecto tenga un impacto, tendría que tener ciertas fuerzas de lo real. Y el problema de los organismos o de la escena es que lo real no es suficiente. Una vez más, ese es el gran discurso de la escena y no tiene que ver con que sea inferior a lo real, por el contrario, lo que quiere decir es que las formas de conducción de la vida en lo real están sometidas a restricciones radicales y estas son las que el escenario tendría que aniquilar o traspasar o desarrollar. Hay otra forma que es muy interesante para pensar el inter o un tercero, y tiene que ver con algo que una vez más está en el fundamento de los actos escénicos y tiene que ver con una relación entre la encarnación y la materialización. Y este es uno de los grandes problemas que es muy interesante también en los procesos contemporáneos o cómo lo intentan. ¿Qué quiere decir? Que la carne y la materia, una puede sustituir a la otra o una puede relacionarse con la otra. Hay un artista que me parece importante traer a la conversación, justo porque no es claramente un artista de artes escénicas, que es un cineasta llamado José Val del Omar. No es un cineasta muy conocido, pero me parece que es justo el punto de cruce de lo que estamos hablando aquí o de lo que intento exponerle. Val del Omar es un cineasta andaluz a inicios del siglo XX, pero él tiene la idea de que todo lo que utiliza para hacer cine, es decir, una cámara, un film, una lámpara, todos son formas de la vida misma. Y trata a su equipo, a sus cámaras, a sus lámparas con un enorme cuidado, casi con una devoción. Él proviene justo de este mundo andaluz donde hay todo un mundo sufi de pensamiento también, de creencia en la vida, y dice algo que vale la pena pensar porque es enormemente escénico. Él dice, la cámara es el objeto más sagrado que se ha producido, porque si Dios es luz, entonces la cámara es capaz de captar a Dios y ponerlo en un film. Eso es lo más grande que ha pasado en la historia del cine. Y creo que esto hace de José Val del Omar un director de escena, un actor en sí, es decir, está comprendiendo qué es lo que hacemos en la escenificación, la captación de la vida en medios que no pueden captarla justamente, o sea, que no pueden contenerla, que algo más se necesitaría para rebasarlo. Y esto es la relación entre la materia y la encarnación en sí como problema. Y aquí, para cerrar este planteamiento muy rápidamente con los organismos, hay algo central, porque esto podemos llevarlo a un mecanismo de estructuras del espacio y del tiempo, pero algo muy importante. Todo medio, todo escenario, no es más que la exteriorización de la conciencia humana profunda. Los fundamentos del escenario, de la escenificación o del pensamiento no están nunca en medios exteriores, sino que están siempre en una producción de la conciencia humana misma. Y esto vale la pena recordarlo cuando estamos hablando, por supuesto, de intermedialidad o problemas de interescena. Justo las categorías, ¿cómo podemos trabajarlas en sus zonas negativas de lo que no es posible hacer con ellas? Y entonces, ¿cómo eso puede potenciar quizá una de las mayores fortalezas en los creadores o las creadoras, que es la capacidad de resistir ver el abismo directamente, o la capacidad del vaciamiento de la existencia humana, que es lo que el escenario produce. Ese inter, que es muy interesante la palabra intermedialidad, es eso que no puede existir en el mundo.
de cierta forma, siempre es un atisbar la muerte otra vez, siempre es atisbar la imposibilidad de lo que no puede llegar a existencia. Es decir, los problemas de los que estamos hablando es la ontología misma, los fundamentos de la realidad y del espacio-tiempo y de la conciencia humana. Entonces aquí creo que lo interesante o lo que podemos plantear como problema es que la estética no alcanza, es que la academia no alcanza. Pero esa es justamente su función, no ser suficiente. Y eso es justo lo que impulsa realmente los actos creativos. Es como si fuera realmente el último punto antes de lanzarse a un abismo, pero ese punto es absolutamente necesario. Y conversar sobre lo que hacemos, no en lo que nos da o lo que permite organizar o permite sistematizar proyectos, sino precisamente lo que permite desmantelar, abismar, reintroducir el caos y volver a hacer lo que humanamente hemos hecho una y otra vez. Por eso una de las fuerzas fundamentales de la escena y ese inter es lo reminiscente como proceso, no la memoria, no la historia, la reminiscencia. Y aquí esta palabra creo, aunque ya lo dije, toda categoría fracasa, debo hacer que reminiscencia fracase y voy a intentarlo rápidamente. ¿Por qué fracasa la reminiscencia? La reminiscencia se entiende como las fuerzas de la vida que se reintroducen gracias al escenario una y otra vez. Si no quiere decir que hay algo nuevo, sino quiere decir que vuelve a actualizarse lo que ya se encontraba de algún modo aquí. Toda la lógica del espacio-tiempo, de la modernidad, contemporaneidad, postdramaticidad, lo que ustedes quieran, finalmente acaban siendo meras cosméticas o meros adornos para algo que no se puede hacer. Y esto es justo la dramaturgia. La dramaturgia no tiene que ver con la producción de historias solamente, con la producción de personajes solamente. La dramaturgia tiene que ver con la fundación de la conciencia misma humana y cuáles serían los medios de vida que ella es capaz de sostener y cuáles son los que no es capaz de sostener para otra vez atisbar quizá el fin o la imposibilidad humana. Muchas gracias por su escucha, por la conversación. Bueno, como estas son participaciones de ponencia y no debate, Cintia y yo no vamos a debatir en este momento con Alberto, pero nos veía a las dos, ¿no? Con tantas ganas. Creo que una de las cosas más ricas justamente de las temáticas como intermedialidad, como transdisciplina, es que son efervescentes en sus potencias para pensar, ¿no? Pensemos estas categorías, yo siempre las pienso así, como provocaciones para pensar, no como estructuras predeterminadas para ponérselas encima a nada. Y si hay algo que me está gustando mucho de este trayecto que estamos haciendo, es que nadie ha hablado de intermedialidad en términos de estar pensando nada más en nuevas tecnologías, que más bueno de nuevas, yo nunca entiendo bien esta categoría de nuevas tecnologías, ¿no? O sea, nadie ha hablado todavía de IA, a lo mejor por ahí viene, pero nadie, ¿no? Y lo digo porque si hay algo que pasa trágicamente cuando se le pone encima a la intermedialidad la aliación, digamos, con tecnologías electrónicas o digitales nada más, ¿no? Es que se le mata su potencia discursiva, su capacidad de pensar. En realidad, intermedialidad, lo decía muy bonito ahorita Alberto, es ese tercero, sí, o cuarto, quinto, décimo, porque ahí yo pensaría hasta como piensa Deleuze, grados de luz entre flujos, ¿no? Habría que dejar de pensar nada más siempre en 2 y luego 3, porque pues igual ahí podríamos seccionar un montón de cosas. Y sobre todo pensar en que la potencia increíble es que es un caldero, porque cada vez que definimos medio, que si ustedes se fijan ya lo van viendo, es una especie de trampa, se puede definir medio de tantas formas y si además echamos al caldero diferentes medios, ¿no? Diferentes categorías de medio, la capacidad de correlaciones, que es lo que más interesa en la intermedialidad, que es justamente eso entre, ese inter, esas correlaciones, pues son infinitas, ¿no? Entonces, bueno, pensaba ahora que escuchaba a Alberto nada más en una frase que dice Biesing, y un poco ya de ahí voy a pasar a darle la palabra a Cintia. Lambert Biesing dice, medio es todo aquello que hace visible, legible, tangible, perceptible,
lo que no sería visible, legible, tangible y perceptible sin el medio. Y bueno, voy a leer la semblanza de la maravillosísima Cintia. Ahora que la encuentre. Cintia García Leiva, investigadora y gestora cultural enfocada en prácticas interdisciplinarias e intermediales, maestra en literatura comparada y candidata a doctora por la UNAM. Ha realizado intervenciones en museos, centros culturales y universidades de México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Brasil, España, Francia y Alemania. Ha escrito sobre sonido y poéticas experimentales. Dirige actualmente la Casa del Lago de la UNAM. Desde hace ya 4 años, ¿no, Cintia? 5 años. Eso. Es un tremendo honor, por muchas razones, estar aquí, estar en esta facultad, nuestra facultad. Y hace rato Didangui, tan generosamente en su espíritu, decía que es una mesa con 4 trayectorias potentes, ¿no? que se están conectando claramente. Pues yo puedo decir que es un lujazo que Didangui nos modere, porque difícilmente encontramos en las moderaciones estas formas de hilar y de resaltar y hacer highlights en lo que cada uno va diciendo, y hacernos también a quienes estamos aquí, por supuesto a ustedes, más claro el panorama y un terreno más amable para transitar. Así que muchas gracias, gracias a Madib, a Juan Meliá y a todas las personas, por supuesto, Gema, que hacen posible este encuentro en maravilloso teatro. Yo tengo una perspectiva distinta de algo que mi muy admirado colega Alberto dijo respecto a la interdisciplina, y que tiene que ver con una posición de hecho completamente contraria, y para mí la noción de interdisciplina mucho más que tender al vacío, que es un tema que me interesó por mucho tiempo. Por mucho tiempo estudié poéticas del texto borrado, destruido, olvidado, erosionado, es decir, trabajé con ese vacío, trabajé con lo residual. Quizá es porque actualmente me interesa más bien esto de lo otro que han hablado, de lo que también habló Alberto, pero han dicho todos mis colegas, lo vivo, lo orgánico, lo vibracional, lo constelativo, y ese inter, que en efecto siempre sigue poniéndose en duda, y qué bueno que así sea, para mí es más bien puente que tiende y hace posible. Si algo me interesa en la práctica tanto académica como de la gestión cultural respecto de la interdisciplina, es la posibilidad de hacer, la posibilidad de sumar algo, quizás solo como posibilidad, esa potencia de la que también se habló, eso que puede llegar a ser, y que en efecto en el ámbito de la cultura y artístico es no solamente el cuerpo, sino también en esas todas posibles relaciones materiales e inmateriales de las que formamos parte, la posibilidad de otros mundos posibles. Eso es en donde estoy ahora, y le quiero pedir a Omar si nos pone unos segunditos un videito de un artista, porque voy a empezar por el final con ciertas prácticas electrónicas, pues para hablar de eso también, porque eso decía en el programa que hay que tocar algo de eso. Y es una artista maravillosa, española, investigadora, artista de poesía electrónica, que lleva mucho tiempo trabajando, mucho tiempo trabajando, y que para mí es un gran ejemplo de poéticas intermediales y dramaturgias intermediales, y es un poder de imaginación. Dura mucho tiempo esto, pero vamos a poner un par de minutitos para poder hablar. Gracias, Omar. Y si se puede sonido, sí, gracias.
La poesía electrónica es incomprendida, evanescente e inestable. Es la expresión de los robots que aman y sufren. Es metaliteratura cyborg. La poesía electrónica es el significante vacío que representa la presencia de una ausencia. Es la negociación constante entre la ética y la normativa. Es la palabra que lucha contra los guardianes de la dialéctica y de la inteligencia zombie. Si quieres, ahí cortamos para que lo vean completo. Está en la página de Belén Gache, junto a muchas otras obras maravillosas que tiene esta autora. Decidí ponerla en realidad ayer, que una alumna también de esta facultad me dijo que acaba de titularse de la maestría con una tesis sobre esta pieza y me sorprendió, porque hace tiempo hubiera sido un poco complicado proponerle incluso a un comité tutoral una pieza así como para hacer una tesis. Me alegró muchísimo, pero tampoco me sorprende en el sentido académico, porque es una obra, si ustedes se meten a verla después, que involucra poesía, referencias literarias de todo tipo, la propia noción de medio, la propia noción del escenario, de lo virtual, por supuesto las discusiones sobre la poesía electrónica, la otredad, las inteligencias múltiples, en fin, es una obra riquísima en todos los sentidos, así como la obra de Belén en general. Y quise empezar por eso la puse, pero también porque me permite partir de un punto medio cercano, porque ya estamos mucho más allá en términos de tecnología que estas poéticas electrónicas, pero me permite irme un poquito más allá al respecto de estas interdisciplinas que en efecto involucran distintos lenguajes, pero también distintas medialidades, y que ha sido un interés particular entre todos nosotros. Este punto en el que Belén Gache aparece quizá ya tiene algunos años, en conjunto con un sinfín de artistas que han trabajado relaciones entre tecnología, arte y ciencia. En México tenemos figuras maravillosas como Dorín Ríos, tenemos a Geraldine Juárez, tenemos a un Eugenio Tiselli desde hace tanto tiempo conjuntando activismo, literatura y performatividad. En fin, hay todo un quehacer de historia reciente de estas prácticas, pero que han venido empujándose precisamente desde un montón de límites que se hicieron difusos gracias a apuestas de tantas décadas atrás. Y estas posibilidades de que hoy sea tan natural para nosotros hablar de esto, para mí han tenido ciertos puntos en la historia reciente de estas prácticas intermediales, en donde el lenguaje, por fin, de pronto, se corporeiza, empieza a performarse, empieza a hacerse una especie de material plástico, volátil, muchísimo más orgánico, como ya se dijo, y entonces podemos verlo, tocarlo, verlo moverse y verlo además transitar entre otros lenguajes y ponerse a la par y decir, el lenguaje significa esto, la palabra hablada significa esto, pero también suena a esto, también se ve así, también se despliega de esta manera. Y esos pines que les cuento, que al menos para mí han sido cruciales, vienen de mucho antes de que siquiera el internet existiera, desde luego, y para mí han sido, por ahí pensaría en el concretismo brasileño, esta práctica de mediados del siglo XX maravillosa, que no solo unió sonido, visualidad y sentido en la palabra, sino que sacó la palabra del libro y la puso en el museo, y la puso en la calle y se rebeló contra ello. Otro pin que yo pondría para mí crucial ha sido en México Ulises Carrión, que aunque no crean también fue difícil presentar una tesis aquí de Ulises Carrión, y ahora no, ahora más bien un libro suyo lo encuentras en Mercado Libre por 40,000 pesos y dices, ¿en qué momento? Era la disidencia total. Ulises Carrión, que borró la poesía, literalmente la borró del siglo de oro y la pasó a un vinilo. Ulises Carrión, que ha estado en el Museo del Chopo. Ulises Carrión, que hizo una red de editores experimentales cuando eso era muy raro de hablar en México en los años 70, que de hecho dijo, no me interesa más hablar del lenguaje, y ahí fue cuando se peleó con Octavio Paz, el otro gran canon que estaba tratando de asumir esa vanguardia. Ulises Carrión me dijo, no me interesa, señor, nada de esto, a mí me interesa la palabra sonada, corporizada, hecha libro raro.
Para mí esa figura es fundamental y que además conectó muy bien la idea del performance de la palabra hablada en esta especie más como de libro como escena también, ha sido fundamental. Desde luego un sinfín de vanguardias y posvanguardias que quizá nos toca explorar de manera cronológica cuando estudiamos literatura, pero que hoy puestas más bien a nivel no cronológico, sino constelativo, como los mismos concretistas brasileños decían, la constelación como una guerrilla de elementos, es decir, no una cosa detrás de la otra, sino una cosa potenciándose entre sí y eso haciendo una revolución. Para mí eso es la interdisciplina y es una forma de explicarla bellísimamente. Lenguajes, medios relacionados, constelados entre sí, haciendo una guerrilla posible porque avanzan en conjunto y abren esos caminos. Y luego les decía que pasando por todas estas poéticas experimentales, donde para quienes vienen del teatro es mucho más fácil entender que para quienes venimos de letras o de sonido, esta palabra después está viva, esta palabra se mueve, esta palabra existe y no existe, el campo se vuelve extremadamente rico y empezamos a llegar a momentos del silencio, del libro vacío, de la palabra borrada, destruida, de las poéticas de la negatividad, y fue tremendo, porque palabra, escena, cuerpo y vida están completamente ligadas, y aquí yo creo que quienes estamos en esta facultad sabemos que todo lo que toca nuestra vida académica también toca nuestra vida privada, o se empiezan a contagiar en algún momento, queramos o no. Y entonces imagínense lo que es estar varios años hablando de esto, de residuo, de bibliotecas destruidas, y de pronto, justamente desde otro lugar, inesperado, desde la ciencia, la biología, llega la noción de, por ejemplo, la literatura de la composta. Pienso en lo que está ahorita haciendo Mónica Nepote, lo que está haciendo Verónica Gerber-Visechi, y a pensar en el texto y en la palabra como semilla, en la corporalidad completa que se involucra en la lectura, en la poesía, por supuesto, y eso que era destrucción abre una grieta para que algo crezca. Una de esas posibilidades para mí también ha sido la sonoridad, la sonoridad que por mucho tiempo se creyó inmaterial, que es invisible, pero que toca, que resuena, y sobre todo los términos de la sonoridad que han podido también alimentar dramatúrgicamente o performáticamente quizá otros quehaceres. La idea de resonancia que viene del sonido y que la podemos usar como estrategia para pensar modos de hacer, tocar, conectar, alcanzar al otro o a la otra. La idea de lo vibracional, que es decir, pensar esto que está en movimiento y está vivo y se mantiene activo en ese sentido. Lo vivo se mueve, o lo que se mueve está vivo. Pensar en una poesía vibracional o en un texto vibracional tiene que ver con eso, con la posibilidad de pensar el texto como un cuerpo vivo. Y en ese sentido ponernos a la par allí, cuerpos humanos y cuerpos textuales siendo una constelación de organismos en posibilidad de movimiento, de vida viva. Del sonido me ha interesado también muchísimo el eco, las nociones como eco, murmullo, el grito, todas esas particularidades del cuerpo que quizá explicamos sonoramente y que sí acuñamos a otros lugares, a otras posibilidades también disciplinares, nos devuelven la posibilidad también de lo raro, de lo que no se contempla mucho, de lo que no se quiere, y otra vez es una vuelta a esta rebelión que sí se puede hacer desde la intermedialidad. Había tomado varias notas, pero creo que estamos bien de tiempo. Sí, perdón. Pues eso, y me encantaría, sí, podemos discutir y hablar con ustedes. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Bueno, yo pensaba todo el tiempo en la riqueza, sobre todo, pues nada, veo por acá también algunas personas con las que me toca tener el gozo de compartir las aulas, ¿no? Y pensaba en esas conversaciones que continuamente tenemos, y me imagino que quienes están acá también del CUT o bien de otros espacios de formación, varias de las cosas que empiezan a generar como pregunta es, bueno,
entonces es posible hacer una tesis sobre esto, ¿no? O sobre tal cosa, cuáles son los límites del teatro, ¿no? En el fondo, siempre que hablamos de intermedialidad, de transdisciplina, aparece, decía yo al inicio, como este lugar transgresor, ¿no? Si hiciéramos una caricatura, yo diría ahora después de la pandemia, a mí siempre me invitan a cosas que tienen que ver con inteligencia artificial, que tienen que ver con eso que se hizo, esa cosa que no era teatro, pero sí era teatro, ¿no? O sea, como que las gentes que tenemos muchos años en la intermedialidad nos han invitado, ¿verdad? Nos invitan, le digo a Cintia porque nos conocemos de muchos años de grupos de intermedialidad, y entonces yo veo esas caras y pues es eso, ¿no? Porque como que la palabra trajera adherida el conflicto de la relación con los medios tecnológicos. Me ha parecido muy lindo que aquí haya aparecido, pero que no haya sido el centro. Como me parece muy lindo también que aquí aparezca esa tendencia, digamos, de pensar la interdisciplina y la intermedialidad, insisto, como una pregunta y no como una marginalidad, entendí en el mejor de los sentidos. Es decir, es una pregunta que tiene que ver con cómo hacemos para generar desde diferentes lugares, desde descentralizaciones también, desde el orden establecido. Ahora que Cintia lo decía, recordaba yo con un poco de añoranza hace algunos años, esa sensación de que querer hacer una tesis sobre ópera en el Colegio de Literatura de Letras Modernas Italianas, que fue mi caso, fue tan transgresor que no la pude realizar, ¿no? Que me dijeron que el libreto no era literatura. Y entonces ahí encontré yo en la intermedialidad un paraguas para seguir alimentando mi picazón cognitiva y mi sed, y tuve que irme a otros frentes disciplinares para lograrlo. Y lo digo porque en el caso de Cintia sé que ha habido también migraciones y trayectos, y un poco en el caso de todas y todos los que estamos acá, ¿no? Y lo digo también entonces a propósito de lo que estaba diciendo Alberto Villarreal hace un rato, que es que la academia no basta, el arte tampoco, ¿no? La vida toda tampoco. Siempre estamos buscando más. Si hay algo que caracteriza a la transdisciplina y la intermedialidad, es un estado permanente de migración, ¿no? Y diría yo entonces un estado permanente de sed, un anhelo permanente de movimiento, ¿no? No el saber, sino el no saber también, ¿no? Como un territorio que siempre está dispuesto también a explorar a la experiencia como aquello peligroso, como aquello que no se sabe, no a la certeza, ¿no? Y lo digo a propósito de cómo Cintia hablaba ahora, cómo se puede sentir ya incluso como canon hablar de Ulises Carrión, ¿no? Como si ya no tuviera, se le hubiera ido quitando su sensación de ruptural, ¿no? Es hermoso eso, ¿no? Porque eso habla de todas las otras nuevas grietas, las nuevas rupturas, la nueva sensación del no saber que tenemos enfrente. Y creo que, pues eso, decir que ha sido riquísimo este recorrido, que tenemos ya la siguiente actividad, que es nada más y nada menos que la presentación del libro de nuestro queridísimo y maravilloso Rodolfo Obregón. Entonces, y bueno, esos fueron aplausos anticipados para Rodolfo, pero yo les quiero pedir que le den un aplauso muy fuerte, por favor, acá a toda esta mesa riquísima.